Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. La palabra de Dios dice así: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Muchas personas, tanto creyentes como personas no creyentes, han escuchado en diferentes ocasiones o en muchas partes o de muchas formas lo que es la expresión de la vida eterna. Y a nosotros viene un versículo, ¿verdad?, que es muy conocido por todos nosotros, y pienso que ha de ser uno de los versículos, si no es que el más o el favorito de muchos cristianos. Me refiero al versículo de Juan 3:16, ¿verdad? Porque ahí habla precisamente de eso. Dice el verso porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, más tenga vida eterna. Y observando esto, ¿verdad?, porque esto es un regalo que el Señor le ha hecho a la humanidad, pero lo ha hecho a través de su Hijo. Y nosotros tenemos que entender o comprender lo que realmente significa este don o este regalo, como le queramos llamar. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra vida eterna? ¿Sabes exactamente lo que significa esto de vida eterna? ¿Sabes lo que realmente la Biblia dice acerca de esto? ¿Será el cielo? ¿Será que nuestra vida humana se prolongará por la eternidad? ¿O será que esta vida eterna está destinada nada más en un futuro después de la muerte? Gracias a Dios que Él no nos dejó a nosotros, ¿verdad?, pensar en nuestro propio entendimiento, sino que dejó todo plasmado en su santa palabra, y es ahí donde nosotros tenemos que acudir para tratar de contestar estas preguntas. Y al estudiar el tema de la vida eterna, podemos ver que la vida eterna tiene un significado más profundo, algo que va más allá, pero también es algo que la misma palabra nos muestra que nosotros podemos experimentar, nosotros los cristianos, los creyentes, podemos experimentar aquí y ahora, no solamente en el futuro. Es algo que aquí nosotros tenemos que vivirlo. Y dentro de la palabra, dentro del Nuevo Testamento, hay 3 palabras en el idioma griego que definen vida, ¿verdad? Y es muy importante para nosotros que nosotros mismos entendamos cuál fue el propósito en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, cuál fue el propósito al utilizar estas palabras. Son 3 palabras griegas que se definen para diferentes momentos o diferentes aspectos. Cuando Jesús dijo en Juan 10:10, dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué quiso decir? ¿Quiso decir algo en especial con eso? ¿Acaso Él nos quiso decir que nos ayudaría a llevar una vida humana mejor, o a enriquecerla, o a mejorar nuestras vidas? Veamos qué es lo que el Señor quiso decir, entendiendo la palabra desde el idioma original, que es el griego. Y para ello hay tres palabras que se utilizaron en el griego en las diferentes partes del Nuevo Testamento. La primera palabra es la palabra bios, traducida al español es bios. La otra es la palabra suje, y la otra palabra es zoe. Y cada una de ellas tiene un significado distinto. Vamos a ver pues la primera. ¿Cuál es? La primera palabra es bios,
y la podemos ver en Lucas 8:14, donde dice: los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Esta palabra griega se refiere a la vida física de uno y es donde la palabra biología proviene. ¿Han escuchado la palabra biología? Pues precisamente de ahí viene. Viene de esta vida física, de esta vida que nosotros estamos viviendo en este momento. Y cuando dice los placeres, los afanes, los placeres de la vida, nos está hablando de la vida que nosotros tenemos en el trabajo, de los placeres que nosotros tenemos cuando, por ejemplo, nos ponemos en un lugar donde está fresco y que nos está pegando el aire. Es un placer, ¿verdad? Pero también nos está diciendo que los placeres que vienen por la vista. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Los placeres sensuales de la vista, lo que nos atrae, ¿verdad? Otra palabra que viene también, como les había dicho ahorita, es la palabra sujé. Esta palabra sujé la podemos encontrar nosotros en Mateo 16:25, que dice: porque el que quiere salvar la vida de su alma, la perderá. Y la palabra griega que aquí se hace referencia es a la vida psicológica del alma, es decir, la mente, la emoción y la voluntad, y es de donde obtenemos nosotros la palabra psicología. ¿Les suena algo en esto? ¿Verdad que tiene un sentido? Entonces, está exactamente ahí el alma, el asiento de nuestras emociones, a lo que se refiere esta palabra. Y por último tenemos la palabra zoe, que viene en Juan 1:4 y dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra griega aquí se refiere a la vida increada, algo que no es creado, que siempre ha sido, ¿verdad? Como la vida eterna, divina, poseída exclusivamente ¿por quién? Por Dios. Entonces, nosotros podemos ver en estas tres palabras cómo se puede definir la palabra vida dentro del Nuevo Testamento. Y tenemos que entender que los significados son diferentes. Y tenemos también que ver, cuando se aplica esta palabra, ver en qué forma se está aplicando, ¿verdad? Por último, quiero decirles de una palabra común en el Nuevo Testamento para referirse a eterno, para complementar lo que es vida eterna. Es la palabra aionios, que lleva la idea de calidad al igual que de cantidad. Amén. La vida eterna, la vida eterna puede funcionar fuera del tiempo y más allá del tiempo. Cuando la Biblia habla acerca de que la palabra, la vida eterna, habla acerca de que es un don. Lo podemos ver nosotros en el capítulo 6 de Romanos, si gustan ir conmigo a la palabra, capítulo 6, verso 23, Romanos 6, 23. ¿Qué dice la palabra ahí? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esto quiere decir que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la vida eterna de Dios está en contraste con la muerte, que es el resultado natural del pecado que nosotros teníamos antes de venir a Jesús. Y la misma palabra nos dice que nosotros por este pecado pasamos a ser enemigos de Dios y la relación se rompió por la desobediencia. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, verso 1, dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente, dice la palabra, alejados de Dios. Pero lo bueno de todo esto es que Dios, en su infinito amor por la humanidad, Él creó un plan perfecto en el cual puso a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario y clavar todos esos pecados que nosotros teníamos, y así, de esa forma, redimirnos a nosotros. Y de esta forma regenera la relación que hay
que debe de haber entre nosotros y Dios. Regenera la comunión que existe con Dios y con nosotros. Ahora, el don de la vida eterna viene a aquellos que creen en Jesucristo, quien es la resurrección de vida, según Juan 11:25. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Por esta razón se puede pensar que la vida eterna es algo como que nosotros tenemos que experimentar desde este momento. No se va a experimentar allá en la eternidad, allá después de la muerte. No tenemos que esperar a morir para empezar a disfrutar lo que es la vida eterna, puesto que nosotros tenemos esa vida como una posesión actual. No es algo que vaya a ser allá, como les dije otra vez ahorita, cuando muramos, allá cuando fallezcamos, cuando ya estemos delante de la presencia del Señor. Es algo que tenemos ahorita. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Escucharon lo que dije? El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Los que saben de gramática y todo eso, entienden que el verbo tiene está en verbo presente, en tiempo presente. Y eso es algo que es ahorita. No está diciendo tendrán vida eterna o van a tener vida eterna. No, dice tienen vida eterna. Entonces podemos ver nosotros que nosotros podemos empezar a disfrutar lo que es la vida eterna ahorita en ese tiempo. Y lo mejor de todo de esto es que el mismo Señor Jesucristo, hermanos, se entregó Él mismo. Él mismo dijo: yo voy, yo muero por ellos, yo me uno con ellos para que ellos, cuando me conozcan y conozcan al Padre, tengan vida eterna. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que Dios ha prometido ampliar nuestra capacidad espiritual. Y esa capacidad espiritual va a generar que nuestra vida crezca en virtud del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando Cristo empieza a reproducirse en nosotros, como la palabra lo dice, hasta que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Por eso Dios ha prometido hacernos crecer hasta esta estatura. Y cuando nosotros empecemos a crecer a esta estatura, nosotros vamos a empezar a reflejar el carácter de Cristo. Vamos a empezar a reflejar la vida divina que Él ha puesto en nosotros. Estamos nosotros siendo conformados gradualmente a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Cuando Dios hizo al hombre, dice la palabra que lo hizo ¿cómo? A su imagen y semejanza. Dios está impartiendo en nosotros una vida divina. Eso es lo que Él está impartiendo en nosotros. Segunda de Corintios 5:17, un verso muy conocido también, nos habla de que aquellas personas que están sujetas y que son sometidas constantemente a Cristo, dice: de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La palabra clave aquí es aquel que está en Cristo. Cuando nosotros decimos que estamos en Cristo, es que estamos cumpliendo lo que Él era lo estamos cumpliendo en la vida de nosotros. Estamos procurando ser como Él fue. Jesucristo, como ya lo leímos en el versículo de cuando empezamos, Él definió esto así, de esta forma: que la vida eterna es que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo. Cuando hablamos, hermanos, cuando hablamos de vida eterna, no estamos hablando de números. No estamos hablando de años, no estamos hablando de cantidad. Cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando de una clase de vida,
o una vida diferente. Y cuando Jesucristo estaba hablando de vida eterna y estaba diciendo que yo he venido para traerte la calidad de vida de Dios, y esa calidad de vida de Dios te la vengo a entregar abundantemente. Eso es algo que nosotros deberíamos de saber, que cuando recibimos a Jesús recibimos la calidad de vida, pero esta calidad de vida tiene que desarrollarse completamente en ti y en mí. Por eso es que la palabra dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, porque se tiene que empezar a desarrollar. Tenemos que empezar a reflejar en nuestra propia vida, en nuestros actos, en nuestras actitudes, en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, en el trato con las personas, en el trato con el Señor. Tenemos que empezar a reflejar la vida de Jesucristo. Y es ahí donde nosotros empezamos a tener una vida divina, una vida eterna. Una vida que va más allá de los tiempos, que va más allá de las fronteras, que va más allá de cualquier otra cosa. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, allá en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, verso 12, le dice: Timoteo, lucha la buena batalla de la fe. ¿Verdad? Así le dice. ¿Y qué sigue? Le dice: Timoteo, echa mano de la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y así como Timoteo fue llamado, nosotros también fuimos llamados. También el apóstol Pablo nos dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Sabes qué, Eunice? Echa mano de la vida eterna. Tómala. Toma de Dios lo que el Espíritu Santo te ha revelado y hazlo realidad en tu vida. Hazlo realidad en tu vida. Toma todo lo que el Señor te ha dado, todos los ejemplos que el Señor te ha dado, tómalos, Rubí, y hazlos propios en tu vida. No dejes que nada se interponga entre esto. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros tomamos eso, nosotros vamos a reflejar a Jesucristo y vamos a tener un descanso precioso en nuestra vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos, dice la palabra, me pastoreará. Dice, confortará mi alma. Estamos esperando fallecer para que esto suceda, cuando aquí lo tenemos en nuestra propia vida en este momento. Una vida familiar que a nosotros nos traiga un pedacito de cielo en nuestra vida. Una vida con mis hermanos aquí en comunión, alabando al Señor, dándole la gloria a Él. Que nos traiga un pedacito de eternidad, pero que también nos traiga una realidad que es contundente. La unidad de Dios, la unidad de Jesús, la unidad del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y que esa unidad se refleje en nosotros y que realmente se note y se vea. Pero no nomás aquí, que no nomás se vea aquí, sino que cuando salgamos allá afuera también se vea. Que la gente diga, mira, ahí vienen estos que tienen una vida eterna, una vida que rebasa cualquier expectativa de la que nosotros tenemos ahorita. Como la palabra dice, cuando veían llegar a los cristianos, ¿qué decían? Ahí vienen esos que trastornan el mundo. ¿Por qué trastornan el mundo? Precisamente por eso. Cuando Dios llega a tu vida y cuando pone delante de ti todo lo que es Él, trastorna tu vida. ¿Pero por qué la trastorna? Porque lo que nosotros teníamos, lo que nosotros veníamos viviendo, lo asentábamos por dado, por hecho de que era lo bueno. Pero cuando llega Jesús a nuestras vidas, irrumpe de tal manera que nos sacude y nos hace ver que lo que nosotros estábamos viviendo era una mentira de vida. Era una mentira de vida. Era algo que no nos convenía, algo que no nos servía.
Él llega y el Señor pone su mentalidad en nosotros y empieza a trastornarnos a nosotros. Entonces el viejo hombre empieza a luchar y empieza a decir, no, eso no es bueno. Pero empieza a luchar porque se revela su naturaleza. Y la naturaleza de Dios, la que Él nos da, la que nos trastorna, nos hace sentir la verdadera vida que nosotros debemos de vivir. Esa vida que el Salmo 23 nos dice que el Señor nos va a pastorear y que Él nos dará la bendición que nosotros necesitamos. Por eso el mundo, cuando recibe la palabra de Dios, es trastornada su vida. Es trastornada porque ellos están acostumbrados a algo. Y cuando nosotros salimos afuera y cuando nosotros hablamos allá afuera y que la gente nota que verdaderamente somos hijos de Dios y que verdaderamente tenemos una vida distinta a la que nosotros llevábamos antes, ahí es cuando la vida de nosotros empieza a producir vida eterna. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a ver lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y ¿saben una cosa? El Señor también puede hacerlo con ellos. Es más, el Señor desea hacerlo con ellos, pero de nosotros depende, ¿verdad? Que nosotros empecemos a compartir esa palabra, empecemos a darla. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no nos damos cuenta de esa posesión que nosotros tenemos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Es claro que nosotros podemos poseer algo, pero es claro que también podemos poseerlo, pero no utilizarlo. ¿Por qué vemos cristianos abatidos? ¿Por qué vemos cristianos sufriendo? ¿Por qué vemos hijos de Dios que no les va bien? ¿Será que no hemos entendido que esa vida eterna que nos ha dado, será que no le hemos puesto la atención que debe de ser? ¿Será que debemos fijarnos más en buscar el conocimiento de Dios? ¿Será que nos hace falta reflejar más a Jesús? Hermanos, este es un llamado a la reflexión. Es un llamado a que nosotros entendamos que necesitamos conocer de Dios. Necesitamos saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros. No es posible que nosotros sigamos sufriendo cuando el Señor nos ha dado una vida eterna. ¿Cuántas veces lo hemos leído en la palabra? ¿Cuántas veces hemos visto y hemos leído el Evangelio según San Juan, donde Jesús reiteradamente dice que los que lo tienen a Él tienen la vida eterna? ¿Cuántas veces? Muchas, cantidad de veces. Entonces, ¿qué esperamos para entender que nosotros tenemos que buscarlo de arriba? Tenemos que buscar las cosas del cielo. Tenemos que buscar las cosas que el Señor nos ha puesto delante de nosotros y que la podemos tomar como son sus bendiciones. Todos los días tenemos bendiciones del Señor y todos los días tenemos que apropiarnos de esas bendiciones. Y tenemos que hacerlo de esa forma. Colosenses 3, 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando vuestra vida, ¿quién es nuestra vida? ¿Quién es nuestra vida? Cristo. Cuando nuestra vida se manifieste, o cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros, dice, también seréis manifestados en Él en gloria. Entonces, el conocer a Dios y tener comunión con Él a través de su Hijo amado, eso es lo que genera vida eterna en nosotros. Y el Señor está esperando que nosotros empecemos a tomar poder, a tomar posesión real
de esta vida eterna y que empezamos a vivir de esta forma una vida de acuerdo a las expectativas de Dios. El Señor no les ha dado poder. Ahorita lo hicimos. Ahorita oramos por una persona. El Señor nos ha dado poder, hermano Juan. El Señor está esperando que nosotros obremos en ese poder. Y ese poder, el primer lugar donde se debe, o la primera forma que se debe de reflejar es en nuestra propia vida. En nuestra propia vida. ¿Cuándo tomamos posesión de la vida eterna? Cuando venimos a los pies de Cristo. ¿Y cuándo empezamos a vivir esa vida eterna? Cuando el Espíritu Santo nos revela a Jesús y nosotros empezamos a reflejar a Jesús en nuestras vidas. Es una relación. Es una relación. Es una relación entre nosotros y el Hijo de Dios. Y esta relación, hermanos, es una relación eterna. Es una relación eterna. Amén. Que nos va a garantizar a nosotros tener una calidad de vida diferente. Una calidad de vida que no se mira allá afuera. No se mira si no estás correctamente posicionado delante del Señor. Amén. Quiero leerles un pasaje de la Biblia para terminar. Quiero que lo veamos. Es la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Si gustan, léanlo aquí. Si gustan, léanlo aquí. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más grande gracia y paz a medida que crecen en Él, en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada ¿por qué? Por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio y el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal por amor a todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o están ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta cómo el Señor, por medio del apóstol Pedro, nos dice
que Él nos ha dado grandísimas promesas. Y lo que Él realmente nos está diciendo es que nosotros tenemos que alcanzar ese conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para que por medio de ese conocimiento de esas dos personas, nosotros podamos hacer efectiva nuestra vida divina en este tiempo. Y no tengamos que esperar a nuestra muerte para poder llegar a disfrutar esa vida eterna. Amén.